Así es, en medio de la tristeza podemos decir feliz sábado, porque el Señor está con nosotros y Él nos ayuda a superar todo el dolor y todo el vacío que podamos tener. Pregunto en esta hora, ¿cuántos le tributan al Señor Dios Todopoderoso un amén fuerte para Él? Todos los amenes, las palabras de gozo, todo es para nuestro Señor. Algunos no son muy expresivos y respetamos eso, pero esta boquita Dios nos la dio para que alabemos el santo nombre de Él. Y hay que abrirla para eso, para expresarle a Él su honor, su honra y gloria. Cuánta gente lo calumnia, cuánta gente lo deshonra, pero hay un pueblo aquí en la tierra que le honra y le glorifica. Y por eso es que estamos aquí para expresarle al Señor ese honor y esa honra. Damos la bienvenida a los hermanos y hermanas que llegaron aquí por primera vez este día a adorar a Dios con nosotros. Siempre hay alguien que nos visita, así que quisiera saber si hay alguien aquí de este lado, que levante su mano. ¿Hay alguien que nos está visitando por primera vez aquí de este lado? Ay, el niño dice que él por primera vez viene. ¿Cómo se llama él? Giovanni. Giovanni, cuánto nos alegra que hayas venido a la iglesia por primera vez. ¿Cuánto le damos la bienvenida a Giovanni, hermanos? Dios te bendiga, hijo. A ver, aquí habrá alguien que nos está visitando por primera vez allá atrás, el hermano y la hermanita. A ver si otra hermana allá, sus nombres sí son tan amables porque es tan lindo que es mencionar el nombre de la gente. A ver, hermano. ¿Perdón? Marvin Rodríguez. ¿Y la hermana? Isa. A los dos, ¿cuánto les damos una cordial bienvenida, hermanos? Bienvenidos, gracias por estar aquí. Dios los bendiga. Y atrás mi hermanita levantó la mano. ¿Y su nombre, hermana? La hermana Rocío. Bueno, a las dos o a los dos, bienvenidos. ¿Cuántos les damos la bienvenida a ellos también? Bienvenida, el Señor le guarde, gracias por estar con nosotros. A ver, ¿alguien aquí de este lado nos está visitando por primera vez? Queremos saludarle en el nombre del Señor. Bueno, parece que ya han venido entonces los demás. Aquí, ¿habrá alguien visitándonos por primera vez en esta línea? Parece que ya todos vinieron. ¿Y de este lado? ¿Quién está visitándonos por primera vez? Que levante su mano. Allí nuestra hermanita, ¿su nombre, hermana? María. ¿Cuánto le damos la bienvenida a la hermana María? Bienvenida. ¿Habrá alguien más allá atrás que nos esté visitando por primera vez? Bueno, como yo no estoy todos los sábados aquí, casi estoy un sábado sí, un sábado no. Algunos que los veo como que es por primera vez que están aquí. Y a lo mejor ya vinieron cuando yo no estaba, pero me da mucho gusto verlos, que hayan escogido este día para adorar nuevamente a Dios con nosotros, si es que ya vinieron, y si es por primera vez, pues igual, un abrazo en el nombre del Señor. Siéntanse bienvenidos y bienvenidas. Extendemos esta bienvenida a los hermanos y hermanas que nos están mirando en diferentes lugares. Hoy, si no se me olvida, hermana emérita, allá en Boca del Toro, Panamá. En Boca del Toro es un lugar de Panamá. Tenemos un grupo de hermanos que todos los sábados se juntan para adorar a Dios con nosotros. Y la hermana emérita me decía, pastor, mándenos un saludito desde allá, me dice. Pues hermana emérita, aquí de parte de toda la iglesia de Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga, un gran abrazo y que se gocen en este día santo. Y gracias por ser parte de nosotros en este día. A todos los que están allí en Boca del Toro, Panamá. Pero por supuesto, ¿cuánto me damos saludos a ellos, mis hermanos? Por supuesto que envío este saludo a otros hermanos ahí en Panamá, en otros lugares que también nos sintonizan en diferentes partes. Envío un saludo allá a mis hermanos se me olvidó el nombre, pero es en Honduras. Hay un grupo de hermanos hondureños que se juntan el sábado y están adorando a Dios con nosotros también. Así que saludos para ustedes, hermanos, allá en Honduras. También envío un saludo a Nicaragua y a mi hermano salvadoreño que vive en Costa Rica.
Usted que me ha reclamado porque dice que nunca le mando saludos. Bueno, hermano, ahí en Costa Rica, ustedes que están mirándonos todos los sábados y que no se pierdan la bendición, un abrazo para ustedes. Dios me lo bendiga, hermano, a usted y su familia y todos los hermanos allí en Costa Rica que están conectados. Dios les guarde y nos da mucha alegría que sean parte de nosotros ahí en ese país. Así sucesivamente, hermanos, si nos vamos allá por Sudamérica, hay una gran comunidad de hermanos de la verdad presente que están conectados en Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Perú, Brasil, Argentina, Chile. En todos esos países hay hermanos conectados. Y no digamos en Europa, como España, que tenemos un grupo de hermanos también ahí que nos siguen. Y aquí en México, cerca de acá de los Estados Unidos, en todos los Estados Unidos y Canadá, muchos hermanos también conectados cada sábado. Gracias a todos por ser parte de esta iglesia. Les agradecemos que se unan con nosotros para adorar a nuestro Dios juntos. Por supuesto, usted, amable televidente del canal 51.2 en Houston, 51.3 en San Antonio, Texas, 17.4 en Austin, Texas y 55.7 en Dallas, Texas. A usted, amable televidente, también le damos la bienvenida por estar allí en su casa, siguiendo este programa, adorando a nuestro Dios desde ahí, desde su casa. A todos los televidentes les decimos, Dios les bendiga y gracias por unirse a nosotros en este servicio de adoración. Como también a los radioyentes que tenemos en la frecuencia 990M, que son muchos. Este día vino alguien aquí a dejar unos diezmos y me dijo, usted es mi pastor del aire. Resulta que ese hermano, desde que empezamos la primerita vez en la 990M, cuando llegamos ahí con poquitas horas, desde entonces ese hermano nos está siguiendo y no se pierde las transmisiones. Él anda trabajando en las calles y anda escuchando la 990M. Hoy vino a entregar sus diezmos. Así que, así como él, hay muchos, y a ustedes también, hermanos, que nos están oyendo por la 990M, les mandamos un saludo y les damos las gracias también por fielmente seguir esta transmisión. Anhelamos pronto el día que se junten al pueblo remanente y adoren a Dios los sábados como Él lo manda aquí en su palabra. Quiero, como siempre, dar las gracias a los que nos siguen apoyando para hacer la obra que hacemos. A ver si nos ponen allá atrás el banner de las formas de cómo nos pueden ayudar. Ahí está. Agradecemos a todos aquellos que siguen enviando sus diezmos y ofrendas por medio de la aplicación Seol, utilizando ese número de teléfono 214-881-4029, que es este. Y agradecemos a los que envían sus diezmos y ofrendas a través de esa aplicación Seol. A los que lo hacen a través de PayPal, van a paypal.com y usando el correo asociado de la iglesia o de la cuenta que tenemos en PayPal, que es lostresangelessirving@gmail.com, ahí también nos apoyan. O van a la página web de nuestra iglesia, que por cierto le quiero dar promoción en este momento. La página web de nuestra iglesia es www.iglesiaadvenimiento.org. Ahí usted entra a esa página y busca la sección donde dice donación, lo lleva a PayPal y de ahí entonces también nos puede apoyar. ¿Por qué promuevo la página web de la iglesia? Lo dije en la lección, creo ayer, de que el canal de YouTube, como esas plataformas son gratis, pues allí constantemente están poniendo restricciones y a veces quitan temas porque lo que uno habla no va de acuerdo a como la gente quisiera oír, o a veces hasta nos bloquean el canal como lo hicieron en cierta ocasión. Entonces yo estoy desde ya diciéndoles, hermanos, familiarícense con la página web www.iglesiaadvenimiento.org, porque allí está el acceso para mirar el canal de televisión las 24 horas del día, oír la radio las 24 horas del día y también estos programas en vivo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque no sabemos en qué momento puedan bloquearnos el canal de YouTube, puedan cerrarlo por lo que uno habla. Entonces se van a la página web y allí nos encontrarán, ya que
ahí pagamos por tener ese sitio y entonces creemos que por pagar no nos restringirán como lo están haciendo algunas veces en el YouTube. Pero ¿saben que este YouTube, en medio de restricciones y todo, pues logramos, hermanos, que nos dieran $3,225? Porque tanto que la gente nos mira, pues ganamos dinero allí. Y entonces esta semana encontré una nota de ellos diciendo de que nos habían puesto en la cuenta del banco $3,225 por los miles de gentes que nos miran. Así que gloria a Dios. Entonces algo le sacamos al YouTube. Sigan viéndonos, hermanos, porque entre más nos miren, pues más nos van a dar. Así, hermanos, este canal de YouTube pues lo promovemos, pero al mismo tiempo promovemos la página web que es www.iglesiaadvenimiento.org. Síganos por esa página y estén pendientes de ella también, porque ahí está radio, ahí está televisión las 24 horas del día. Bueno, póngame otra vez el banner, por favor, porque ahí estaba. Decía de que al ir a la página web usted puede encontrar el acceso para donar a través de PayPal. Pero si usted quiere aquí en Estados Unidos ir directamente al Banco de América, ahí está la cuenta 4880-4014-1389. Llene el papelito ahí a nombre de Iglesia Advenimiento y deposita a esa cuenta. Si quiere mandarlo por RIA o Western Union, tiene que comunicarse con este servidor a ese número de teléfono para darle datos de cómo hacerlo. Y si quiere que en el instante nosotros saquemos lo que usted diga de su tarjeta de débito, llame a ese mismo número 214-881-4029. Como algunos hermanos hacen y dicen, sáqueme tanto de la tarjeta, nos dan los números y los sacamos. Todo lo que ustedes ven ahí está conectado con la cuenta de la iglesia, todo va a parar a la cuenta de la iglesia que tenemos en el banco. Y si usted quiere enviar cheque o money order, ahí está la dirección para enviarlo, 214 Alpine Court, Irving, Texas 75060, para enviar cheque o money order a nombre de Iglesia Advenimiento. Y para comunicarse con este servidor desde el extranjero, el WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle información más detallada de cómo usted nos puede apoyar. Gracias a todos por el tiempo que nos han estado ayudando y porque lo van a seguir haciendo, porque tenemos una misión grande que hacer aquí en este estado de Texas con los 4 canales de televisión rentados en 4 grandes ciudades, más la radio y lo que hacemos por la gracia de Dios para el mundo entero a través del internet. Dios bendiga al dador alegre. ¿Cuántos creen que Dios es sabio y muy bueno? El propósito del mensaje esta mañana es destacar la bondad de Dios para con nosotros, su sabiduría en la manera de cómo preserva a sus hijos. ¿Qué ven ustedes en esa foto? Esa foto es una ilustración. Pero en esa foto se ve una gran fila de carros con gente saliendo ¿de dónde? De la ciudad. ¿Por qué van saliendo de la ciudad? Porque en la ciudad hay contaminación, hay violencia, hay virus. ¿Y hacia dónde van ellos? Hacia el campo. La calle es de 2 villas. Pero en la villa que viene hacia la ciudad, ¿cuántos carros vienen? Ninguno. Pues no estamos muy lejos de que esto se dé en las diferentes ciudades del mundo. Al final de la calle se divisa el campo, como haciendo un contraste con la ciudad. Esto ya está sucediendo ahorita, pero en una escala menor.
en algunas ciudades de varios países. Vean esta foto. Yo estaba leyendo el New York Times en formato digital y cuando vi esta foto y ese titular, dije, voy a predicar de esto. Siempre cuando predico algo es porque veo lo que está pasando en el mundo, las cosas que están sucediendo y el Señor me da una impresión y entonces digo, aquí está el mensaje. El titular en el New York Times dice, en Perú el virus provoca que miles de personas regresen ¿a dónde? Al campo. Según el reporte, al menos 167,000 peruanos en áreas urbanas se han inscrito en padrones en sus gobiernos locales a fin de solicitar ayuda para salir de las ciudades y regresar con sus familias. Es un éxodo, dice el New York Times, es un éxodo a la inversa por la escasez de trabajo en las ciudades y por miedo al virus. Huyeron del campo a la ciudad, pero ahora regresan huyendo de nuevo al campo. En España, la alcaldesa Lucía Martí, de un pequeñito pueblo llamado Palanque, de apenas 6 calles, pueblito, está sorprendida de que estén llamando, preguntándole si hay casas de venta o de alquiler en ese pueblito. Ella, en una entrevista que dio a un periódico, dijo que le queda claro que el confinamiento en los pueblos se lleva mucho mejor. ¿Por qué? Porque te cruzas con la gente, pero es con poca gente. Y así tienes menos riesgo de contagiarte. Y sobre todo, dice ella, no es lo mismo abrir la puerta y asomarte a la ciudad que abrirla y asomarte a la naturaleza. Y esto, hermanos, está siendo aprovechado por los dueños de las propiedades. Pues en Ecuador, una propiedad que el otro día me dijeron que la estaban vendiendo en $70,000, de 7 hectáreas con árboles frutales, ahora ya la subieron a $92,000. Las propiedades en el campo se están incrementando en sus precios en los últimos días. ¿Qué hay en el campo que la gente está queriendo irse a vivir allá? Bueno, sin duda en el campo hay un mejor aire para respirar. Allá no tienes que andar con ese tapabocas que te impide respirar. En el campo no solamente hay un mejor aire para respirar, sino que también hay menos contaminación. Y la ventaja es que podemos cultivar nuestros propios productos alimenticios de manera que puedan servirnos para comer sin necesidad de estar dependiendo de lo que vendan en la ciudad. Pero lo que es mejor, en el campo está escrito que el desarrollo del carácter se da de una manera que de verdad trae gloria a Dios y trae bendición en la familia. Así que, como dice el título de hoy, Dios provee un escape de la contaminación de las ciudades en tiempos de pandemia. Por eso les dije cuántos creían que Dios es bueno. Porque que Dios esté proveyendo un escape para salir de la contaminación de las ciudades en tiempos de pandemia, esto no puede ser sino que la bondad de Dios está todavía disponible para la raza humana.
Dios provee un escape de la contaminación de las ciudades, entendiendo la contaminación como lo que corrompe, como lo que contagia, como lo que infecta, como lo que envenena y como lo que ensucia. Y esa contaminación llega en las ciudades de diferentes formas, tanto en la forma ambiental como también en la forma social. De todos es conocido cómo está la sociedad en estos tiempos, contaminada por el racismo, por la discriminación, por el odio. Ustedes han visto en estos días las revueltas que han habido aquí en este país por otro afroamericano tiroteado por un policía blanco. Miren si no están contaminadas las ciudades. Veamos el video, por favor. Caos y destrucción en Kenosha, Wisconsin. Los enfrentamientos se intensificaron, la violencia recrudeció y en la tercera noche de protestas, 2 muertos y 1 herido. La propia policía le advirtió al público que despejaran el área porque habían personas disparando. Algunos ciudadanos decidieron armarse para evitar más saqueos y destrucción. Las protestas pacíficas por los 7 balazos que recibió Jacob Blake a manos de la policía rápidamente se salieron de control. Pregunto, ¿quién quiere vivir en una ciudad como esa, violenta? Y conforme vaya pasando el tiempo, vamos a seguir viendo más violencia en las ciudades. Porque el diablo tiene su agenda. Y la agenda de Satanás es generar caos en la ciudad. ¿Y por qué digo que conforme vaya pasando el tiempo, esto lo vamos a seguir viendo? Porque dice la Escritura, si quieren ir allí a la carta de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 13. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán, ¿de qué forma? De mal en peor, engañando y siendo engañados. Los predicadores evangélicos dicen, hay un despertar en el mundo. La gente se está volviendo a Dios. Pronto va a haber una buena cosecha. No, la Escritura dice que el mundo va de mal en peor. Que los hombres malos van de mal en peor. Si los hombres malos van de mal en peor, escenas como las que hemos mirado, que han ocurrido allí en Wisconsin, las seguiremos viendo. Mire cómo describe el apóstol Pablo a los hombres malos. Vamos aquí más arriba en el capítulo 3 siempre, y vea los versículos 2 al 5. Porque habrá hombres, bueno, vamos desde el 1 mejor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué cosa dice el Señor? Evita.
¿Y cómo los vamos a evitar? Tiene que haber una separación para evitarlos. Y entonces el Señor ha provisto una vía de escape para que sus hijos, su pueblo, eviten este tipo de hombres. Es interesante, hermanos, cómo vimos ahí en el video, en estos desórdenes que hubieron, que la gente civil agarró sus escopetas, agarró sus fusiles y salieron a la calle ellos mismos a pelear. Y no sé cuántos ustedes miraron allí en las noticias que uno de ellos le tiró a otro. O sea, la gente está tomando ya las armas. Este país, ustedes saben, todo el mundo tiene armas. Pero ya usted puede imaginarse, hermanos, cómo cuando el diablo se apodera de la gente mala, de la gente que no le ha entregado a Cristo su corazón, ya usted puede ver lo que es capaz de hacer, el caos. Ahora se ve que hasta los civiles entonces toman las armas. Mis hermanos, esto nos lleva a concluir, según esta lista que Pablo nos da de cómo los hombres serían en este tiempo peligroso. Esto nos lleva a concluir que lo que dijo el otro apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 19, es una gran verdad. Miren ustedes, vamos aquí a primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Cuando se miran estos actos violentos en las ciudades, cuando se mira este caos, esta destrucción y la gente armándose y tomando la justicia por su propia mano, uno no puede ver que las palabras de este apóstol se están cumpliendo, de que el mundo entero está bajo el maligno, excepto los que somos ¿de quién? De Dios. Pero a esta contaminación social en las ciudades provocada por el racismo, agreguémosle la contaminación del ambiente que provocan los huracanes y que impactan a las ciudades causando muerte y daños desastrosos. Como el huracán Laura que hemos visto en esta semana, que venía a esos 150 kilómetros por hora en categoría 4, poniendo en vilo a todos los habitantes de las ciudades costeras de Luisiana y Texas. ¿Qué podemos nosotros ver en esto? A ver si miramos el siguiente video, por favor. Estas son las impresionantes imágenes de la destrucción causada por el huracán Laura en Luisiana. Viviendas reducidas a una montaña de escombros, estructuras y techos destruidos por la fuerza de los vientos, postes de luz y árboles arrancados de raíz, comunidades enteras como esta en Cameron, aisladas por las inundaciones que dejaron las lluvias. Una gigantesca devastación causada por el poder monstruoso de Laura, que tocó tierra esta madrugada como huracán categoría 4 cerca de Cameron, en Luisiana, con vientos de 150 millas por hora, marejadas de 9 pies de altura. Su paso ha dejado al menos 6 personas muertas y más de 800,000 casas y negocios sin electricidad en Luisiana, Texas, Mississippi y Arkansas. Lake Charles quedó destruido y algunas colonias bajo el mar con el devastador paso del huracán Laura. Miles de edificios quedaron colapsados, sin techo o sin paredes por la fuerza de los vientos.
Gruesos árboles fueron levantados y el tendido eléctrico quedó tirado en las calles. Durante la madrugada el huracán Laura azotó con ráfagas de tornado. Varias estructuras se derrumbaron a pedazos. Hasta ahora, entre los fallecidos, una niña de 14 años a quien le cayó un árbol en su casa. El huracán Laura tocó tierra a la medianoche aquí en Luisiana, causando con estos vientos fuertes más destrucción, con marejadas altas y entre la población pánico y peligro. La destrucción está en cada esquina. El centro de Lake Charles es una de las zonas más afectadas. Negocios convertidos en escombros. Un canal de televisión se quedó sin antena de transmisión. Un bote que era un casino atorado en un puente. Por si fuera poco, esta mañana estalló un incendio en una planta química de Lake Charles. Cierren las puertas y ventanas, refúgiense en sus casas, dijo el gobernador de Luisiana. Y con acontecimientos tan pavorosos como estos, díganme ustedes si Dios no es tan bueno con nosotros, que nos está proveyendo una vía de escape para que no nos agarre ninguno de estos desastres en las ciudades. Pregunto, ¿es Dios bueno con nosotros? Hermanos, el Señor nos ha dado en el campo esa vía de escape para que huyamos de todas estas contaminaciones y destrucciones de la cual están siendo objeto las ciudades. En el campo usted no se tiene que sentir preocupado de quedar desconectado o incomunicado de otra ciudad porque un terremoto destruyó el puente. Usted no se tiene que preocupar de eso. En el campo usted no se tiene que preocupar de que pues ya no hay agua en las casas porque las cañerías con el terremoto se rompieron. Usted no se tiene que preocupar de eso en el campo. En el campo usted tampoco va a mirar protestas sociales porque falta ese precioso líquido del agua en una ciudad o porque falta tal o cual alimento. En el campo usted va a mirar al Dios Todopoderoso proveyéndole su pan y su agua. Así que Dios es sabio y tan bueno que nos dice a nosotros: busquen la vía de escape, a donde yo les tengo su pan y su agua. Vamos a leer esa hermosa palabra que ya le hemos leído, pero aquí estamos para que Dios hable. Vamos a la Biblia, Isaías 33, verso 16. Isaías 33, versículo 16. Y dice la palabra del Señor: este habitará en las alturas. ¿Y quién es este que va a habitar en las alturas? Mejor leamos desde el 15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este que está siendo descrito aquí en el verso 15, dice el 16, habitará, ¿a dónde, hermanos? En las alturas. Y fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Qué tremendo, hermanos, cómo la palabra nos dice a dónde está nuestro refugio. Hermanos, el Señor nos tiene preparado ese refugio. Y si ustedes ven, miren el versículo, capítulo 41, versículos 17 y 18, cómo se expresa aquí el Señor. Isaías 41, versículos 17 y 18. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Amén, hermanos. En las alturas abriré ríos
y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. ¿Qué más queremos? Qué tremendo, hermanos. Usted va a decir, pero ¿y cómo vamos a hacer allá? Usted no se preocupe, hermano. Dios le va a dar sabiduría de cómo va a ser y Dios le va a proveer. Aquí lo que tenemos nosotros, hermanos, es aprender a caminar por fe y creerle a Dios y buscar la vía de escape. Mira, mi hermano, qué hermosas palabras. Va a haber un momento, dice, en que vamos a buscar las aguas y no las vamos a hallar. ¿Cuándo va a ser ese momento? Cuando los 4 vientos sean sueltos y se desate esa destrucción final. Cuando los juicios de Dios estén cayendo en las grandes ciudades, su pueblo, dice, allá en el campo, el Señor le tendrá su refugio. Y aunque en el campo mismo, dice, se le secó el río, se le secó el pozo, y entonces busque aguas, dice el Señor, que entonces, dice, Él en las alturas, allí, dice, les va a abrir, ¿qué cosa? Ríos. Imagínate, hermano, agarraste un pedacito de tierra allá por el último rincón de México, por decir algo, o del Salvador, o del país donde tú eres, y estabas bien feliz allí, comiendo tu maicito, ¿verdad? Tus papitas, tus cosas que cultivabas, y te gozabas agarrando agua del rillito que pasaba por allí. Y de repente miras, hermano, que aquel río ya no da más agua. Entonces, hermano, es una señal de que allí vas a tener que depender solo del Señor. Pero el Señor te está diciendo, mira, de las alturas yo voy a hacer que bajen ríos. ¿Cómo va a ser eso, hermanos? Imagínate el cuadro. No tienes agua, la andas buscando, tienes sed, estás afligido, y de repente miras que de las alturas está brotando a borbollones un río. Porque Dios no te va a abandonar, porque aprendiste a caminar por fe, porque buscaste la vía de escape. El Señor estará contigo y te va a dar tu pan y tu agua. Y miren ustedes, dice que el refugio, si miramos bien el texto, dice que está en un lugar alto y seguro como la roca. No aquí en la ciudad, porque aquí ni rocas se miran ya. Así que, hermanos, bueno es que vayamos ya orando como oraba David. ¿Cómo oraba David? Vamos aquí a los Salmos, al Salmo 61. Salmo 61, versículos 2 y 3. Dice David, desde el cabo de la tierra clamaré a ti. ¿Cuándo? Cuando mi corazón desmayare. ¿Y qué es lo que va a clamar? Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Hermanos y hermanas, hay que orar para que el Señor nos lleve a la roca que es más alta que nosotros. El cuadro es este. El cuadro es como el de un náufrago que en el mar o en la inundación de aguas está queriendo encontrar un lugar donde salvarse, y él mira que allá al final o en algún lugar de la inundación hay una roca que no puede llegar,
y que es más alta, pero que él sabe que si llega allí entonces él se va a salvar. Entonces, con ese cuadro en mente, David dice: llévame a la roca que es más alta que yo. Y ya nosotros sabemos que la roca es Jesucristo. Oremos, hermanos, para que el Señor nos lleve a esa roca todos los días. Mira, mi hermano, en la noche cuando te acuestas, dile: mañana quisiera que al nomás levantarme, al nomás abrir mis ojos, me lleves a la roca que es más alta que yo. Y si tú le dices al Señor eso en la noche cuando te acuestas, te aseguro que lo primero que vas a desear hacer al levantarte es venir a buscar la roca que es más alta que tú, que se encuentra en su santa palabra. Y vas entonces a encontrar en esta roca que es Cristo, en esta roca que es tu palabra, vas a encontrar una gran paz, vas a encontrar un gran descanso y vas a enfrentar el día de una manera diferente. Mis hermanos, hay que ir orando como David, para que nos lleve a la roca que es más alta que nosotros, siendo la primera Jesucristo y luego la otra, la literal, es decir, al lugar donde el Señor nos va a sustentar. Hay que orar como lo hacía David. David decía esto porque estaba seguro que en el Señor él tenía un refugio, y en el Señor él tenía la torre fuerte, la fortaleza donde el enemigo no podría contra él. Hermanos, por otra parte, yo quisiera que reflexionáramos en este momento que si los justos, Dios promete que van a tener su pan y su agua. Si para los justos el pan y el agua van a estar seguros, quisiera que reflexionáramos qué de los injustos. Mire lo que dice Apocalipsis 16 para que veamos qué va a pasar con ellos cuando nosotros tengamos segura el agua. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué van a beber ellos? Apocalipsis 16, versículos 2 y 3. Aquí nosotros vemos que es el momento cuando las copas de la ira están siendo derramadas. Y la segunda copa dice: y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Así que, hermanos, mientras nosotros tendremos agua para beber, porque por la gracia de Dios hemos sido justificados por su sangre preciosa, somos parte de esos justos. Mientras nosotros, mis hermanos, tengamos agua para beber, ¿qué dice la Biblia que tendrán los injustos? ¿Qué beberán ellos? Oh, hermano, imagínate el cuadro. Solo de imaginárselo uno dice: eso no va a estar fácil para ellos. Y cuán importante es entonces que nos mantengamos del lado de los justos. Miren qué interesante que la tercera copa dice que es derramada sobre el mar. Hermanos, estaba leyendo un comentarista que dice
que el propósito de Dios al hacer que el mar se convierta en sangre como de muerto es para que ninguna embarcación pueda circular en esas aguas para conectarse con otros lugares, con otras naciones, porque la sangre será tan coagulada que ningún barco con tripulantes va a desear andar allí. Dios va a manifestar su rechazo a cómo las ciudades se interconectan, pero muchas veces con la maldad. En esos cruceros que andan ahí, hermanos, ahí anda el pecado, ahí anda la música mundana, ahí anda la cerveza, ahí andan las mujeres. En el mar anda el pecado. En el mar andan los misiles, andan los portaaviones, andan las bombas. El mar es un lugar donde está el pecado, donde el diablo obra. El Señor convertirá el mar en sangre para que esas embarcaciones no sigan circulando de sangre coagulada de muerto. Oh, qué terrible. Pero luego dice que les dará a que beban sangre los que dependen de los ríos, los que dependen de los vertientes, los que dependen del agua que llega allí por la llave. Dice, beberán sangre. ¿Por qué razón? Número uno, porque han derramado la sangre de los justos a lo largo de la historia, y también porque se lo merecen. Oh, hermano, hermana, ¿qué quieres beber? ¿Qué quieres beber cuando llegue ese momento? ¿Quieres beber el agua que brotará de las alturas? El agua que Dios hará que ríos emanen de las alturas. ¿O quieres beber de la sangre que beberán los impíos? Es tu decisión, hermano. Pero es importante que en este tiempo tú reflexiones y digas de qué lado yo me muevo aquí, de qué lado yo me estoy moviendo en este mundo. Del lado de la impiedad, del lado de la injusticia, o del lado de la piedad, del lado de la justicia. ¿De qué lado? ¿Dónde estoy? Es importante, hermanos, hacer una decisión profunda en el corazón de ponernos del lado de Jehová nuestro Dios. Oh, yo no me quiero ver bebiendo sangre, ni quiero verlos a ustedes bebiendo sangre. Yo quiero verlos junto conmigo y junto con mi Cristo allá, de donde saldrá el agua de las alturas, porque Dios así lo ha prometido. Hermanos y hermanas, beberán sangre los injustos y tendrán comida. ¿Tendrán comida ellos? No, hermanos. Vamos al libro de Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1, versículos 10, 11, 12, dicen lo siguiente. Miren cómo va a estar el campo, cómo va a estar para esos días la naturaleza. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid, viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ahora vea versículos 17 y 18. El grano se pudrió debajo de los terrones. Los graneros fueron asolados. Los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias
Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Y el 20 dice: las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. ¿Tendrán comida, hermanos, los impíos? Los agricultores ya no podrán mandar más esos trailers llenos de tomates, de alimentos que surten a las tiendas. Los agricultores mirarán cómo las cosechas se echan a perder, cómo los campos no serán más productivos. Así que imagínense ustedes el cuadro. No hay agua para beber, sino que lo que hay es sangre, y tampoco hay comida. Pero mientras tanto, los justos, su pan y su agua, ¿qué cosa? Estarán seguros, si buscamos la vía de escape. Yo no sé usted, pero yo no quiero estar aquí, hermanos, cuando eso llegue. Así que es necesario que ahora que Dios provee la vía de escape, la busquemos. Mire lo que dice la sierva del Señor, Elena White, hablando de estas cosas que estamos hablando acá. El pueblo de Dios, dice, no quedará libre de padecimientos. Pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de sus cabezas cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Conflicto de los siglos, página 613. Pero hermanos, no se nos olvide que para que esto nosotros lo podamos disfrutar, para que estas palabras nosotros las podamos ver cumplidas, no se nos olvide, hermanos, que toda promesa es condicional. Y la condición es que nosotros seamos obedientes. Mire lo que dice la mensajera del Señor, Ellen White. Todas las promesas de Dios son condicionales. Si hacemos su voluntad, si caminamos en la verdad, entonces podemos pedir lo que queramos y nos será dado. Cuando tratamos fervorosamente de ser obedientes, Dios escucha nuestras peticiones, pero Él no nos bendecirá si estamos en desobediencia. Si escogemos desobedecer sus mandamientos, podemos gritar fe, fe, solamente fe, y la respuesta vendrá de la segura palabra de Dios, que la fe sin obras, ¿qué cosa? Es muerta, según Santiago 2:20. Una fe tal solo será como metal que resuena y címbalo que retiñe. Para tener los beneficios de la gracia de Dios, debemos hacer nuestra parte. Debemos trabajar fielmente y producir frutos dignos de arrepentimiento. Fe y obras, página 47. Hermanos, obediencia. Obediencia es lo que nosotros tenemos que mostrar junto con la fe. Pero volviendo al escape que Dios ha provisto para huir de la contaminación de las ciudades, este escape nosotros solo lo vamos a aprovechar si entendemos quiénes somos y a quién pertenecemos. Y cuando nosotros entendamos quiénes somos y de quién somos, entonces vamos a dar el paso que dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 6. Vamos para allá. 2 Corintios capítulo 6, versículos 16 al 18.
¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que según estos textos, o según este texto, ¿qué somos nosotros? A ver, ¿qué somos nosotros según ese versículo? Templos del Dios viviente. ¿Qué significa eso? Primero, Jesús dijo, hablando de su templo, que su templo sería, dijo, ¿casa de qué? Porque en ese lugar, que es casa de oración para todos los pueblos, allí su pueblo habla con Dios. Ahí su pueblo tiene comunión con Dios. Ahí su pueblo abre su corazón a Dios. De manera que si somos templo del Dios viviente, en este cuerpo que es templo del Dios viviente, debería de haber mucha oración, debería de haber mucha conversación, porque el templo es casa de oración. Y aquí en este templo, todos nosotros deberíamos de apartar tiempo para hablar con el Señor. Deberíamos dedicar tiempo para orarle al Señor. Oh, pero dice, es templo del Dios, ¿qué cosa? Viviente. En otras palabras, nos dice, no son templos como los católicos, que tienen un ídolo estático, que no se mueve, que le hablan pero no oye, que tiene ojos pero no mira. No, el templo del cual son ustedes, allí mora un Dios viviente, un Dios que se mueve, un Dios que actúa, un Dios que obra. Eso nos hace, hermanos, un templo completamente especial, un templo completamente diferente a los templos de este mundo. Templo del Dios viviente. Y como son templos del Dios viviente, pregunta aquí el apóstol, ¿qué acuerdo hay entre este templo del Dios viviente con los ídolos? No hay ninguno, no hay ningún acuerdo. Mis hermanos, y aquí entonces vamos a tener que hablar un poquito de los ídolos. Porque si somos templos del Dios viviente, pregúntate, hermano, ¿es solamente el Dios viviente el que mora en tu vida? ¿Es solamente el Dios viviente el que reina en tu corazón? ¿O también los ídolos modernos se mueven en tu vida? Tenemos que reflexionar, hermanos, porque si este templo del Dios viviente está lleno de ídolos, claramente ha sido escrito que será destruido. Hay que despojarnos de los ídolos, no de estatuas, porque no tenemos estatuas aquí con nosotros, sino de todas aquellas cosas, hermanos, que nos apartan del Señor y que muchas veces mostramos que apreciamos más que el Señor. Eso puede ser un teléfono celular, eso puede ser un videojuego, eso puede ser, hermanos, un aparato electrónico, computadora, lo que fuera. Eso puede ser inclusive las redes sociales. Eso puede ser, mis hermanos, la vestimenta, las joyas, los cosméticos. Hermanos, hay tanta cosa en nosotros, templos del Dios viviente, que la verdad no pueden seguir con nosotros si queremos disfrutar de que Dios more en nosotros. Es necesario, hermanos, mirar
¿Qué cosas de las que mencioné u otras que no mencioné nosotros acariciamos tanto y les dedicamos tanto tiempo que Dios no hay tiempo para Él? Mis hermanos, si nosotros venimos aquí a la iglesia para que nos digan lo que queremos oír, hay que buscarnos otra iglesia mejor. Porque aquí venimos para oír, ya les he dicho, lo que Dios tiene que decir. Y Él dice, son templos ustedes del Dios viviente. Cuidado, dice el Señor, con que tengan ídolos. No hay acuerdo, dice, entre los ídolos y el Dios viviente. Es necesario, mis hermanos, despojarnos de esas idolatrías. Cómo me gustaría que este día, hermanos, cada uno de nosotros mirara ahí en la casa qué tiene y ya tirar a la basura todas esas cosas. Usted ya sabe. Si usted no puede vivir sin ese supintalabios, si usted no puede vivir sin esos pantalones apretados, si usted no puede vivir, hermano, sin esas cosas electrónicas, videojuegos y todo eso que lo aparta del Señor, hermano, haga una decisión ahora, haga una reforma ahora, haga de verdad, hermanos, una reforma, valga la redundancia, en el sentido de que usted de verdad ya sea diferente. Mire, ya leyó dónde van a acabar los injustos, qué van a beber, y ya vio que no van a comer. ¿Por qué de una vez no se deshace de los ídolos que tiene y como templo del Dios viviente que se mire que Dios mora en usted? Yo le exhorto en el nombre del Señor, ya agarremos en serio las cosas de Dios, hermanos. Pero de verdad agarrémoslas en serio, porque a veces solo hablamos y seguimos lo mismo. Es importante, hermanos, que no juguemos con Dios, no juguemos con nuestra salvación. Deshágase de los ídolos. Usted sabe bien cuáles son. Y luego mire, por eso de que es un templo del Dios viviente, dice el versículo 17 y 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Hermanos, paremos aquí. ¿De dónde hay que salir? De en medio de ellos. ¿Cuáles ellos? De los ídolos. Y no toquéis lo inmundo. Hermanos, estas ciudades están llenas de inmundicia. Hay inmundicia en la televisión, en el internet, en la calle, en todo lugar. No toquéis lo inmundo, dice el Señor. Mantente limpio. Y mira qué interesante. Apartaos, dice el Señor. En esta palabra apartaos está, hermanos, el principio de la separación. Si usted entiende quién es usted y de quién es, usted va a apartarse. Usted va a separarse. Dice, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y a los que se apartan de las inmundicias, a los que se apartan de las idolatrías, el Señor dice, yo los recibiré. Y luego dice el verso 18, y seré para vosotros, ¿qué cosa? Por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que capítulo 7, verso 1 dice, así que amados, dice Pablo, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Él se refiere aquí a la contaminación del pecado que obra en la carne y también obra en la mente. Que obra en el cuerpo y que obra en la mente. Dice, porque tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación.
Hermano, hermana, yo te pregunto, si Jesús estuviera aquí, presente, personalmente, y te dijera a ti, quítate esas cosas que te contaminan, eso que te pones, eso que comes, eso que miras, eso con lo que juegas. Si Jesús estuviera aquí personalmente diciéndotelo, yo te digo, ¿tú le harías caso a Jesús? Sin duda que sí. Pero de todas maneras, aunque Él no está personalmente, Él te lo está diciendo en su palabra. Y Él, aunque no lo mires, está aquí con nosotros. Y Él dice, quítate esas inmundicias, límpiate. Mira que la acción de limpiar comienza contigo. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Limpiémonos. Hay mucha suciedad. Los ojos de muchos están corrompidos por lo que miran. La mente de muchos está corrompida por lo que piensan. Los oídos de muchos están corrompidos por lo que andan oyendo. Y los pies y las manos están corrompidos por lo que hacemos. Es necesario que nos limpiemos. Y el antídoto para limpiarnos se llama la sangre de Cristo. De manera que si buscamos a Jesús, si venimos a Él y le decimos, Señor, límpiame de estas inmundicias, lávame en tu sangre, Él te va a decir, con gusto, hijo mío, eres lavado y limpiado por mi sangre. Mis hermanos, si nosotros hacemos esto, dice que Él será para nosotros Padre. Y nosotros seremos para Él, ¿qué cosa? Hijos. Primero dice, eres un templo viviente. Después pasa algo más íntimo y dice, eres mi hijo, yo soy tu padre. Pero ¿qué? Si te apartas, si te separas, si te limpias, si dejas todas esas inmundicias. Mis hermanos y hermanas, cuando nosotros demos este paso, también entenderemos que esto involucra hasta separarnos físicamente en cuanto a donde vivamos. Porque las influencias mundanales, las inmundicias polulan, proliferan en estas grandes ciudades. Hermanos y hermanas, debemos separarnos del mundo en sus prácticas y hábitos. Y la promesa es que si lo hacemos, Dios nos va a tomar como sus hijos. Y también dice, hará de nosotros su pueblo. Dice la sierva del Señor, ¿qué promesa se hace aquí? Dice ella comentando estos textos. ¿Qué promesa se hace aquí? Dice, con la condición de que seamos obedientes. Tienen que separarse, dice, de amigos y parientes al decidir obedecer las sublimes verdades de la palabra de Dios. Cobren ánimo, dice. Dios ha hecho provisión para ustedes. Sus brazos están abiertos para recibirlos. Salgan de entre ellos y sepárense y no toquen lo impuro y Él los recibirá. Promete ser un padre para ustedes. Oh, dice, ¿qué relación es esta? Más sublime y santa que cualquier lazo terrenal. Si hacen el sacrificio, si tienen que dejar hasta padre o madre o hermanas, hermanos o esposa, hijos por causa de Cristo, no se van a quedar sin amigos, dice. Dios los adopta en su familia y llegan a ser miembros de la familia real, hijos e hijas del Rey que gobierna en el cielo de los cielos. ¿Pueden desear una posición más exaltada que la que se promete aquí? ¿No es esto suficiente? Pregunta la sierva del Señor en Ser semejantes a Jesús, página 49. Por supuesto que estas palabras que hemos leído se refieren a esa decisión que hacemos cuando nos bautizamos y cómo en algunos casos se requiere hasta dejar a parientes como son padres, madres, esposas, hermanos, hijos. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer la decisión de echar su suerte con el Señor. Y uno los tiene que dejar. Pero no los deja uno
en el sentimiento, en el sentido de dejarlo de amar, sino en el sentido de no seguir más en sus fiestas de Navidad, no seguir más en sus fiestas de Día de la Madre, de Día de San Valentín, en las fiestas paganas que Roma le ha dado al mundo. No podemos seguir más con esa esposa, con ese hijo, con esa madre, con ese padre. No podemos seguir más en sus fiestas donde invitan personas para que vayan a amenizar la fiesta con música mundana. No podemos seguir más en esas actividades porque no armonizan más con la luz del Evangelio. En ese sentido debemos dejarlos, pero amarlos los debemos de amar porque son nuestra sangre. Pero debemos saber entender que ahora somos templo del Dios viviente. Ah, que eres un fanático, vente con nosotros y vamos a la disco. Vayan ustedes, pero yo no voy a ir. Ah, que mira cómo te has hecho. Todo amargado, toda amargada te miras. Usted reciba todo lo que le quieran decir, pero usted manténgase como templo del Dios viviente. Manténgase apartado de la idolatría, manténgase apartado de la mundanalidad. ¿Te volviste fanático? Que le digan lo que le quiera decir. Usted ha hecho una decisión de ser un pueblo peculiar. Y no anda usted en prácticas mundanas, y no anda usted ahí coqueteando con el paganismo en el cual ellos andan todavía porque no han conocido o porque no quieren conocer. Tiene que haber una separación. Y esto mismo, hermanos, es lo que debe también hacerse como principio cuando se trata de buscar la vía de escape. Oiga lo que dije, como principio. Recuerde que en la Escritura y en el Espíritu de Profecía lo que se extraen son principios. Muchas de las cosas que están escritas fueron escritas para un contexto histórico en especial que hubo. Fueron dichas para cierta persona, en el caso del don profético algunas veces, los testimonios. Muchas cosas, hermanos, son escritas o dadas en un contexto diferente al que estamos viendo hoy. Pero el principio se mantiene. El mundo ha cambiado, pero el principio no cambia. Y uno entonces extrae el principio. Y el principio de la separación es el que tiene, hermanos, que ponerse por obra cuando se trata de buscar la vía de escape. Y aquí quiero aclarar algo, porque no falta personas que a veces me han llamado y me dicen: pero ¿y si mi esposo no se quiere ir? ¿Qué hago? ¿Y si mi hija no se quiere ir? ¿Qué hago? Yo me quiero ir ya. Yo le digo: espérese, siga orando al Señor y no lo abandone, no la abandone. Si tiene que esperar incluso hasta la ley dominical para huir, lo tiene que hacer, porque no puede abandonar a su esposo o a su esposa. Pero cuando llegue la ley dominical, hermanos, y entonces sí tengamos que huir, allí sí se quedarán esposos, se quedarán esposas, se quedarán hijos, porque ahí está, hermanos, ya el momentito para que caigan los juicios de Dios. Y tristemente ese esposo, esa esposa, ese hijo será parte de los impíos. Y entonces habrá que hacerse la decisión de salir. Pero mientras tanto, no abandone a su esposo, no abandone a su esposa. Trate de estar con él y convencerlo para salir juntos. Mis hermanos, tenemos que salir de las ciudades por las influencias corruptoras que hay en ellas, con el propósito de salvar a nuestra familia, cuando ellos, por supuesto, están de acuerdo en salir con nosotros. Si nosotros permanecemos, hermanos, más tiempo en las ciudades con nuestra familia, corremos el riesgo de que se lo gane el mundo. El mundo quiere ganarse a nuestros hijos, con que casi nos ha ganado a nosotros, que ya estamos viejos.
Pero el mundo se quiere ganar a nuestros hijos con la alimentación. Se quiere ganar a nuestros hijos con la inmoralidad. Bueno, mi nietecito se tuvo que registrar en la escuela. Y en el papel que le dieron para registrarse, ahí le preguntaban que cómo se sentía más confortable que se refirieran a él, como él o como ella. ¿Qué pasó con la distinción de género que Dios hizo en el Edén? El mundo le echó por tierra. El mundo se quiere ganar a los niños. Mis hermanos, el mundo quiere ver cómo nos absorbe. Y por lo tanto hay un gran riesgo en mantenernos en las ciudades. Bueno, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo quisiera que Jesús venga allá. Yo no quiero estar más en este mundo. Esto ya no sirve, hermanos. Ojalá que nosotros busquemos de alguna manera apresurarnos a buscar la vía de escape que Dios ha provisto y no nos demos el lujo de dilatar la decisión, hermanos. Yo le diría a esa esposa que su esposo no quiere salir todavía, pero tiene dinerito, compre ya el terrenito allá afuera, téngalo listo, haga preparativos. Esté aquí por las circunstancias que sean, pero su mente téngala allá y haga allá preparativos. Mire lo que dice la sierva del Señor acerca de Lot, porque acuérdense que nosotros somos como Lot. ¿Qué pasó con Lot? Él fue poniendo las tiendas, dice, ¿hasta dónde? Hasta llegar a Sodoma. Y así nosotros también. Vinimos colocando las tiendas hasta que llegamos a Sodoma. Y ahora que ya estamos aquí en Sodoma, aquí han nacido hijos, aquí han crecido y ya nosotros vemos los resultados. De manera, hermanos, que como Lot no hicimos una buena decisión al haber venido colocando las tiendas hasta las ciudades. Y la mensajera del Señor, vean lo que dice: cuando llegó el momento de destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, los ángeles de la misericordia apresuraron a Lot, a su esposa y a sus hijas, agarrándolos ¿de dónde? Yo me pregunto, ¿vamos a esperar nosotros a que vengan los ángeles y nos agarren de las manos? Cuando el mensaje está tan claro y dice: apártense, sepárense. Y no estoy diciendo con esto de que nos vamos a ir tampoco de ermitaños, ¿verdad? Y que nos vamos a ir allá separados del mundo y no vendremos a amonestar al mundo. Claro que no, vendremos a amonestar al mundo, pero separados del mundo en sus hábitos y prácticas, y aún hasta en la manera de vivir donde nos establecemos. Dice la sierva del Señor que si Lot se hubiera apresurado, tal como el Señor lo deseaba, su esposa no se habría convertido en una estatua de sal. Lot adolecía de un marcado espíritu de dilación. No seamos como él. Hermanos, yo creo que muchos nos estamos tardando nosotros. A ver, levanten la mano los que ya tienen algo allá afuera, que ya compraron algo. Y miren, ¿desde cuándo empezó la pandemia? ¿Desde cuándo la pandemia nos está zarandeando? ¿Y desde cuándo, hermanos, estamos siendo amonestados? Ya deberíamos de buscar. Posiblemente diga alguien: es que no tengo dinero. Bueno, entonces tiene razón, pero si tiene dinerito, hermano, hay que ir buscando. No seamos como Lot, que se tardó tanto. Dice: la misma voz que amonestó a Lot a que saliera de Sodoma nos ruega. ¿A quiénes? A nosotros. Salgan de en medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo. Quienes obedezcan, dice esta amonestación, encontrarán ¿qué cosa? Un refugio. Que cada hombre esté bien despierto y procure salvar a su familia. Que se ciña para realizar el trabajo. ¿Qué es ceñirse? Es prepararse, alistarse. Hermanos, hay que prepararnos para hacer esto, de salvar a nuestra familia buscando el refugio. Y Dios dice: va a revelar punto por punto lo que debe
hacerse después. Así está escrito en La Ciudad del Campo, página 7, párrafo 4. Pero noten ustedes cómo el principio de la separación que Pablo nos dice, la sierva del Señor lo usa en el contexto de salir de las ciudades. Que también en la salida de las ciudades se debe practicar o aplicar el principio de la separación. Hermanos, pero qué solemne lo que dice de Lot. Que dice que él, ¿qué cosa? Se dilató. ¿Por qué no leemos de las Escrituras ese momento, hermanos, para que nosotros podamos tener más claro el panorama? Vamos a Génesis 19. Génesis 19, versículo 13 al 26. Dice así la palabra. Aquí vamos a leer desde el 12. Y dijeron los varones a Lot. Ya sabemos que estos varones son ángeles, ¿verdad? Que vinieron para hacer esta misión. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles le daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones lo agarraron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado afuera, le dijeron: escapa por tu vida, no mires detrás de ti, ni pares en toda esta llanura, escápate al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo les ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Hermano, yo no sé si es que estaba viejo o muy viejo Lot, que pensó que no podía llegar allá. Pero entonces viene y dice, el 20: he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y bueno, dice el versículo 21, que respondió el ángel y dijo: he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. No sé si ustedes ya han leído esa declaración de la hermana White, que dice que ya que está hablando aquí con ellos, ya que está premiándoles, que les está diciendo salgan, dice la hermana White que aquí ya no son los ángeles, sino que es Cristo mismo quien ha venido para sacar apresurado a su hijo de allí. Tremendo, dice el versículo 23: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió, ¿qué cosa? Estatua de sal. Aquí teníamos un miembro de la familia que estaba saliendo de Sodoma, pero llevaba a Sodoma en su corazón. Y esto es algo que debemos platicar con nuestros hijos, con nuestra esposa, con la familia. Mira,
Si vamos a salir de la ciudad, no nos llevemos la ciudad en nuestro corazón. Rompamos con esto. Quitémosle el amor a esto. Aquí, si vamos a regresar o vamos a venir, será por razones especiales. Pero no nos llevemos ese amor por las tiendas. Hermanos, hay algunas personas que están sintiendo como el deseo de quererse regresar a la ciudad. Ya se fueron, ya están en el campo, pero no se pueden adaptar. Están queriendo regresar y piden oración porque no quieren regresar. Hermanos, es necesario que nosotros comprendamos bien de dónde nos estamos yendo. Es necesario que comprendamos bien del lugar malo que nos estamos yendo, de la gran maldad que hay, para que estando allá ni siquiera, hermanos, tengamos deseos de volver. Es necesario entender lo que le va a venir a las ciudades, comprenderlo bien. Si lo entendemos, nadie va a querer estar viniendo para acá. Oh, mis hermanos, vemos nosotros en el verso 30, miren ustedes. Pero Lot, dice, subió de Zoar después que su esposita se le convirtió en estatua de sal. Pero Lot subió de Zoar, dice, y moró en el monte. Ahora sí, tuvo miedo a la ciudad, aunque fuera pequeña. Moró en el monte y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo, dice, de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Cuando miró, hermanos, cómo es ese día cuando los juicios de Dios caen, él dijo, no, ahora sí de verdad quiero estar en el monte, en una cueva quiero estar, ni en ciudad pequeña quiero estar. Entendió que no hay que estar ni cerca. Hermanos, la Escritura nos está enseñando y nos está diciendo sobre las decisiones que debemos tomar. Y cada uno, Dios le va a revelar punto por punto, dice la sierva de Dios, cómo lo va a hacer. Si lo va a hacer de una manera gradual, primero yéndose a un pueblito porque todavía no sé las circunstancias que lo muevan a hacerlo, lo hace, pero debe saber, hermanos, que finalmente es en el monte que debemos terminar. No tan lejos tampoco que no volvamos a predicar. Debemos entender que si nos vamos a ir de la ciudad, la misión nunca la vamos a olvidar y nunca vamos a dejar de hacerla. A mí me gustaría que si ustedes todavía no se van a ir de los Estados Unidos, que todos, hermanos, los que tienen casas, las vendiéramos y fuéramos a agarrar a los pueblitos fuera de Dallas, a comprar donde es más barato. Y desde allí, si todavía se va a quedar un tiempo acá, seguir haciendo la obra a través de la televisión y la radio. Pero si usted siente en su corazón que mejor se debe de ir ya, hermano, la cuestión es que hay que movernos, hay que actuar. La vía de escape está allí. Mira, en Perú la gente la está buscando, en España la gente la está buscando, y nosotros tenemos que buscar esa vía de escape también, hermanos. Dice la sierva del Señor, los ángeles de la misericordia apresuraron a Lot, a su esposa y a sus hijas, tomándolas de las manos. Si Lot se hubiera apresurado, tal como el Señor lo deseaba, su esposa no se habría convertido en una estatua de sal. Lot adolecía de un marcado espíritu de dilación, no seamos como él. La misma voz que amonestó a Lot que salga de Sodoma nos ruega ahora, salgan de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. La misma voz que amonestó a Lot. Pregunto, ¿oiremos la voz? Oiremos la voz. Nos separaremos de las ciudades para irnos al campo. Hermanos, los grandes hombres de Dios, incluyendo Jesús, nos dan el ejemplo en la Biblia de cómo ellos desarrollaron su carácter cristiano viviendo fuera de las ciudades. ¿Por qué vivieron estos hombres fuera de las ciudades? Porque, hermanos, querían conservarse puros de las inmundicias que hay. Y desde allí del campo venían a amonestar a los habitantes de las ciudades, como lo vamos a ver en el próximo mensaje que voy a compartirles. Por ahora solo quiero que veamos al ejemplo de ejemplos de cómo Él nos dice la manera de cómo fue su condición de vida
desde cuando era pequeñito. Vamos al libro de Mateo, capítulo 2, versículo 19 al 23. Mateo 2, versículo 19 al 23. La Escritura dice que después de muerto Herodes, vino un ángel del Señor y se le apareció en sueños a José en Egipto. Y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Mis hermanos, y aún ahí en Nazaret, aunque era ciudad, era una ciudad pequeña. Y aún en la ciudad pequeña, vivía fuera de la ciudad pequeña. Pues mire lo que dice el don profético. Jesús vino a esta tierra para realizar la obra más importante que haya sido jamás efectuada entre los hombres. Vino como embajador de Dios para enseñarnos cómo vivir para obtener los mejores resultados de la vida. ¿Cómo qué dice que vino el Señor? Como embajador de Dios. Y por lo general, hermanos, los embajadores aquí en la tierra, ¿dónde viven? Viven en la ciudad, viven como reyes, viven muy bien. Bueno, veamos cómo este embajador, este que viene de Dios, Jesús, vivió para que podamos imitar su ejemplo. Dice: ¿cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre Infinito para su Hijo? Un hogar apartado en los collados de Galilea. Fue a Nazaret, ciudad pequeña, pero en un lugar apartado en los collados. Allí el Señor estableció un hogar para él. Dice: una familia mantenida por el trabajo honrado y digno, una vida sencilla, la lucha diaria con las dificultades y penurias, la abnegación, la economía y el servicio paciente y alegre, las horas de estudio junto a su madre con el rollo abierto de las Escrituras, la tranquilidad de la aurora o del crepúsculo en el verdeante valle, las santas actividades de la naturaleza, el estudio de la creación y la providencia, así como la comunión del alma con Dios. Tales fueron las condiciones y las oportunidades que hubo en los primeros años de la vida de Jesús. ¿Dónde creció Jesús, hermanos? En el campo, en los collados de Galilea. Así está escrito en el libro Ministerio Curación, página 282. Y sus predecesores no fueron la excepción. Pues vean esta declaración. Antes de ponerla, estos predecesores de Jesús son los hombres que más influencia han hecho en el mundo. Y miren su condición de vida. Después de hablar de Jesús, dice la sierva del Señor: tal fue el caso también para la gran mayoría de los hombres mejores y más nobles de todas las edades. Leed, dice, la historia de Abraham, de Jacob y de José, de Moisés, de David y de Eliseo. Lean las historias, dice, de ellos. Abraham, ¿de dónde salió, hermanos? Salió de la ciudad llamada Ur de los Caldeos para ir, dice, a un lugar sin saber a dónde iba. Ya nosotros hemos visto también cómo sus hijos y cómo sus descendientes igualmente lo hicieron. Pero dice la sierva del Señor: estudiad la vida de los hombres que en tiempos posteriores desempeñaron cargos de confianza y responsabilidad, de los hombres cuya influencia fue de las más eficaces para la regeneración del mundo. ¿Cuántos de estos hombres, dice, se criaron en humildes hogares del campo? Y fueron los hombres, dice, que ejercieron una gran influencia para regenerar el mundo. Se criaron en hogares humildes en el campo. Poco, dice, supieron de lujos. No malgastaron su juventud en diversiones. Muchos de ellos tuvieron que luchar con la pobreza y las dificultades.
muy jóvenes aún, aprendieron a trabajar y su vida activa al aire libre les dio vigor y elasticidad a todas sus facultades. Eran jóvenes fuertes, tenían buenos mazos, pero no por pasar metido en un gimnasio respirando ahí la contaminación de los demás, sino porque trabajaban en el campo, en los oficios del campo. Eran jóvenes, dice, que tenían vigor y todas sus facultades, dice. Había elasticidad. Obligados, dice, a depender de sus propios recursos, aprendieron a luchar con las dificultades y a vencer los obstáculos, con lo que adquirieron valor y perseverancia. Aprendieron a tener confianza en sí mismos y dominio propio. Oh, hermanos, queremos que nuestros hijos y nosotros mismos tengamos confianza en nosotros y dominio propio. ¿A dónde es el mejor lugar para adquirir eso? En el campo. Aquí en la ciudad cualquiera nos domina. Nos dominan los gustos, nos dominan los deseos, nos dominan muchas cosas. Cuesta ejercer dominio propio porque no lo hemos aprendido a cultivar. Pues estos hombres, dice, estos cuando fueron jóvenes aprendieron a tener confianza en sí mismos y dominio propio. Apartados, dice, en gran medida de las malas compañías, se contentaban con placeres naturales y buenas compañías. Sus gustos eran sencillos y templados sus hábitos. Se dejaban dirigir por principios y crecían puros, fuertes y veraces. Al ser llamados a efectuar la obra principal de su vida, pusieron en juego vigor físico y mental, buen ánimo, capacidad para idear y ejecutar planes, firmeza para resistir al mal. Y todo esto hizo de ellos verdaderas potencias para el bien en el mundo. Noten, potencias para el bien en el mundo. Hizo de ese estilo de vida en el campo. Ya para ir terminando, dice la sierva del Señor, que mejor que cualquier herencia de riquezas que le podáis dar a vuestros hijos, será la dádiva de un cuerpo vigoroso, una mente sana y un carácter noble. Quienes comprendan lo que constituye el verdadero éxito de la vida, serán sabios a tiempo. Al establecer un hogar, recordarán las mejores cosas de la vida. En vez de vivir donde solo puedan verse las obras de los hombres y donde lo que se ve y se oye sugiere a menudo malos pensamientos, donde el alboroto y la confusión producen cansancio e inquietud, id a vivir donde podáis contemplar las obras de Dios. Hallad la paz del espíritu en la belleza, quietud y solaz de la naturaleza. Descanse vuestra vista en los campos verdes, las arboledas y los collados. Mirad hacia arriba al firmamento azul, que el polvo y el humo de las ciudades no han oscurecido, y respirad el aire vigorizador del cielo. Id a donde, lejos de las distracciones y disipaciones de la vida de la ciudad, podáis dar vuestro compañerismo a vuestros hijos y enseñarles a conocer a Dios por medio de sus obras y prepararlos para una vida de integridad y utilidad. Ministerio de Curación, páginas 283 a la 284. De manera, mis hermanos, que yo concluyo aquí, y este tema lo voy a continuar más adelante, porque quiero mostrarles a partir del Edén, con la Biblia, con el don de profecía, de lo que nosotros pues no hemos hecho, para que lo hagamos antes que sea demasiado tarde. Por ahora quiero decirles lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo número 7. Hebreos capítulo 3, versículo número 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hermanos y hermanas, si oímos la voz de Dios, si oímos al Espíritu Santo que nos habla a través de estos mensajes, de estas enseñanzas, entonces, mis hermanos, no endurezcamos nuestros corazones. Miren, busquemos la vía de escape, salgamos de la contaminación
en estos tiempos de pandemia, busquemos, mis hermanos, ese lugar a donde el pan y el agua estarán seguros. Busquemos, mis hermanos, hacer la voluntad de nuestro Dios. Solo quiero decirles que no tengamos miedo, porque no vamos a ir solos. Jesús va a ir con nosotros. Acuérdense el himno que cantamos al principio: a cualquiera parte, sin temor iré, si Jesús dirige mi inseguro pie. Pongámonos, hermanos, en las manos del Señor. Oremos por esto y busquemos la vía de escape. Y mientras tanto, volvamos a cantar el himno, ese que cantamos al principio: a cualquiera parte, sin temor iré, y que Dios bendiga a su pueblo. A cualquiera parte, sin temor iré, si Jesús dirige mi seguro pie. Sin su compañía todo es pavor, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en pos de Él seguro estoy. Y aunque padre y madre pueden faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera pueda estar, en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera afrontaré la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz. Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía nada temeré. Así es, con Jesús hagamos esta obra. Hay que orar, hermanos, por los hermanos y hermanas que sienten a veces que yo cómo voy a hacer. Yo no tengo dinero para comprar nada afuera. Quiero saber qué va a pasar conmigo. Hermano, no te preocupes, que Dios va a proveer. Dios tiene la salida a lo que tú ahora miras que no tiene salida. Solamente digámosle al Señor: provéeme del lugar y provéeme de la persona, y sácame tú al lugar que tú quieras. Hay que confiar como nunca en Dios y no nos desesperemos. Dejemos que Dios marque la ruta. Vamos a rodearnos, a pedírselo en oración. Amado Dios y Padre, hemos cantado que a cualquiera parte sin temor iremos, si tú diriges nuestro inseguro pie. De manera que estamos en esta hora agradeciéndote primeramente por la vía de escape que has provisto y pidiéndote ayuda para que podamos nosotros tomar esa vía y establecernos en un lugar donde estemos
con tu gracia y con tu amor, protegidos, siendo provistos, Señor, de lo necesario por ti, y también haciendo la obra que tú quieres en las ciudades, tal como lo hacía tu siervo Enoc. Señor, queremos suplicarte que tu Espíritu Santo nos guíe, porque tenemos que hacer esta decisión, Señor. No podemos estar aquí cuando esos juicios caigan. Así que te rogamos que nos ayudes y nos digas, por favor, con quién, a dónde. Por favor, también provéenos de los recursos para que podamos adquirir la parcela donde tú quieres que vayamos. Señor, no queremos caer en angustia antes de tiempo. No queremos, Señor, caer en estrés por esto. Solo queremos confiar en ti. Sabemos, Padre, que la vía de escape está ahí. Sabemos, Señor, que llegamos aquí, tal vez ahora ni sabemos cómo salir, pero sí sabemos que como Padre amante que eres, si nos tiendes la mano, podemos salir con seguridad. Bendícenos, por favor, ayúdanos, y sé tú, Señor, el que marque la ruta, y danos nada más el corazón nuestro dispuesto a hacer tu voluntad y a obedecer tu palabra. Gracias, Señor, lo agradecemos todo y lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.